vamos a dar inicio al segmento que durante esta época de verano estamos tratando, llamado La historia del versículo. La historia del versículo, hace unas semanas vimos el capítulo 4 y pudimos ver para lograr vivir para la gloria de Dios. Y hoy hay que fomentar la unidad, orar por los dones espirituales, revertirse el nuevo hombre. Acompáñanos hoy en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hoy para ver la primera parte, que consta de los versículos del 1 al versículo 20. Podemos decir aquí en este capítulo que primero Pablo analiza la manera en que los creyentes deben ser imitadores de Dios y enfocarse en el amor de Cristo. Es lo que trata del capítulo 5, del verso 1 al 20. Pero también en segundo lugar vamos a ver en esta sección que trata de cómo las esposas y los esposos deben recibir estas enseñanzas bíblicas claras sobre el amor mutuo y la sumisión que ambos deben mantener y ofrecer delante del Señor. Así es que no se pierde esta sección, pero hoy vamos a ver la primera parte y que lleva como tema vida en el Espíritu. Y comenzamos con esta pregunta: ¿podemos decir honestamente que estamos llenos del Espíritu? Ustedes y nosotros vamos a experimentar la plenitud de la vida cristiana. Entonces debemos aprender a ser llenos del Espíritu Santo. No basta con ser salvos. Amén, porque Pablo dijo que no basta con ser salvos. ¿En qué sentido? Nosotros debemos tomar el ejemplo de Pablo, porque antes nosotros estábamos destinados para irnos al infierno por nuestros pecados, pero nuestro Señor ha ido haciendo una obra perfecta y lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores del libro de Efesios. Así es que hoy vamos a centrarnos en si ya somos parte del pueblo del Señor, ya somos parte de la unidad de Cristo, vamos a aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Hoy el tema vida en el Espíritu, y vamos a partir de 2 puntos, y el primero nos dice que debemos olvidar la oscuridad si queremos vivir en el Espíritu. Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, la idea es simple: debemos de hacer a Dios nuestro ejemplo y modelo. ¿Cómo es eso? No podemos contentarnos al compararnos entre nosotros los hombres. Mientras imitamos a Dios, nos volvemos en representantes de Dios, especialmente delante de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. Claro, si nosotros nos volvemos imitadores de Dios como hijos queridos, bueno, esas personas que se alejaron del Señor van a recordar que hay un Dios y verán el carácter de Dios reflejado en nuestro interior, en nuestra vida, y bueno, de esa manera vamos a poder ser ofrecer un sacrificio agradable con nuestra propia vida delante del Señor mientras damos amor por otros. Entonces, una manera de olvidar la oscuridad para vivir en el Espíritu es caminar en el amor del Señor. Qué tremendo, ¿no? Olvidando la oscuridad, lo hacemos caminando en amor. En amor, porque como hijos amados, dice, como el amor que hemos recibido. Ahora vamos a ver los versículos 3 y 4 que nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué quiere decir estas palabras aquí para el pueblo de Éfeso? La palabra dice así: Pablo agrupa estas ideas de pecado sexual y de inmoralidad, indicando de nada de esto conviene a santos y que ni siquiera debería ser nombrado entre vosotros el pueblo de Dios. Miren, Éfeso era un centro mundial de adoración a los ídolos del Imperio Romano. Esto se convertía en un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier otro tipo de búsqueda de placer que quizás uno se puede imaginar. Y al mismo tiempo esas filosofías impías, ocultismo espiritual que tenían ahí en Éfeso competía por la atención del próspero mercado en la ciudad. O sea, no había otra cosa más, era un pueblo de
dedicado a la adoración de ídolos, y por ende tendrían quizás, o tenderían, sería la palabra, de poder caer en una inmoralidad sexual. Por eso es que Pablo los aconseja y dice la palabra que los nuevos convertidos tenían que salir de ese entorno para formar una nueva persona, totalmente nueva de lo que antes era, y que debería relacionarse más ya como el pueblo de Dios, un pueblo con una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso Pablo da ese consejo. Y por eso el consejo es sencillo. Debemos ser como Jesús. Evade estas cosas para que puedas ser un santo. Pero si ya eres un santo, ahora vive de una manera apta para un santo. Amén. Entonces mire cómo la palabra del Señor nos inspira, nos llama la atención de que todas estas cosas que antes se vivía en el hombre viejo, pues son parte de la oscuridad, y debemos olvidar esa oscuridad si queremos vivir ¿en qué? En espíritu. Amén. Amén. Qué precioso estamos viendo en esta tarde acerca, olvidando la oscuridad, con el tema vida en el espíritu. Y cómo olvidamos la oscuridad caminando en amor. Pero también dejando las cosas pasadas, ni siquiera se mencionen, nos dirá después más adelante. Estamos de regreso, queridos hermanos, y seguimos hablando sobre este tema muy importante, no olvidando la oscuridad. Y vamos a los versículos capítulo 5, del 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Si el reino de Dios está vivo en ellos, una transformación ha ocurrido para que no puedan descansar en su práctica habitual de estas cosas. Y la Biblia nos dice que nadie se engañe con palabras vanas para excusar o minimizar el pecado que quizás estamos a veces en la práctica. Hay muchos que dicen, no, esto no es pecado. Bien lo excusan o bien lo minimizan, pero acá la palabra del Señor dice que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Es cierto que por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es que si quiere olvidar la oscuridad y vivir en el Espíritu, no excuse ni minimice su pecado. Pablo asume que los cristianos no deben tener sus vidas marcadas por hábitos de fornicación, inmundicia o avaricia, porque ni siquiera deberíamos de ocasionalmente ser participantes con ellos. Y por supuesto, sobre esto hay que meditarlo, hermanos, porque debemos caminar en la luz de Cristo. Luego nos dice el versículo 8 al 12, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, Pablo reconoce que los cristianos ya emergieron de las tinieblas y ya no deben practicar ni participar en fornicación, inmundicia, avaricia, sino que ahora, al ser iluminados, al ser transformados, al ser recibidos por el Señor, pues debemos andar como hijos de ¿qué? De luz, olvidar esas tinieblas y vivir en la luz. Nosotros no solamente dice la palabra que andábamos en las tinieblas, sino que éramos las tinieblas. Pero acá hay una nueva noticia. Ahora no solamente debemos estar en la luz, sino que somos luz en el Señor. Es muy distinto y tiene una palabra poderosa esta parte de estos versículos. En contraste con el andar en tinieblas, este es el fruto del Espíritu Santo, descrito con más detalles en Gálatas 5, 22 y 23. La bondad, justicia y verdad deben de marcarnos debido a que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo es importante que si queremos olvidar las tinieblas, debemos andar en amor. Debemos parecernos al Señor y no debemos excusar ni minimizar nuestro pecado, y finalmente debemos andar en luz, y de eso se trata la parte B
de viviendo en el Espíritu. Caminando en luz. Versículos 3 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Aún las cosas hechas en secreto, hermanos, van a ser expuestas. Nada se queda oculto. Un día se harán manifiestos por la luz del juicio de Dios. Esta es una razón para evitar hacer cosas malas delante del Señor o permanecer en el pecado, porque la Biblia dice que estas obras un día que son obras infructuosas de las tinieblas, se van a poder revelar, se van a exponer tal y como lo dice la palabra, ya que esas obras infructuosas están destinadas ¿para qué? Efectivamente para ser expuestas. Así es que hoy es un día para que tomemos la decisión de que no sigamos practicando eso, porque un día tomará todo sentido eso. Así es que esas obras no sigamos practicándolas. ¿Por qué? Porque ya estamos a la luz y no debemos practicar tales cosas. Y además nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección en Jesús. Él nos dio vida juntamente con Cristo. El hombre que está dormido no le importa lo que le pase a sus vecinos. Es suficiente para ellos si están cómodos y son indiferentes. Y todos los demás es necesario levantarse y caminar en la luz de Cristo. Amén. Entonces ese es el otro paso para vivir en el Espíritu. Primero es olvidar las tinieblas con todo lo que les hemos dicho, y lo segundo es caminar en la luz de Cristo. Vamos a los versículos 15 y 17. La palabra dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, ya que esta luz nos fue dada, entregada al salir de esas tinieblas, debemos aprender a andar con diligencia y sabiduría, con cuidado, sabiamente, no como necios. Y siguiendo el versículo, nos dice aprovechando bien el tiempo. Pablo no nos está diciendo que obtengamos lo mejor de cada momento, aunque ese es un buen consejo. Él nos dice que capturemos la oportunidad para la gloria de Jesús. La idea detrás de aprovechando bien el tiempo es obtener lo mejor de cada oportunidad para Cristo Jesús. Amén. Entonces algunos dicen: no, yo estoy aprovechando el tiempo, vive la vida, pero si aprovechamos el tiempo tiene que ser todo para la gloria de Dios. Hemos visto primero que si queremos vida en el Espíritu necesitamos olvidar, pero también caminando en luz. Porque una persona que ha recibido a Cristo ya no debe vivir en las cosas de las tinieblas, como son esas prácticas que ya hemos mencionado. Pero seguimos con el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En contraste con la conducta del mundo, que es el embriagarse con vino, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el peligro de la embriaguez no solo está en uno mismo, sino que esto nos puede inducir a hacer cosas que malogren incluso nuestra sociedad. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí muy claro, que en Estados Unidos el alcohol es responsable de 100,000 muertes, 25,000 de ellas por conductores ebrios. Hay 6 millones de personas heridas cuando se encuentran con personas que están embriagadas, y más de 100,000 millones de pérdidas económicas, todo por el alcohol, todo por este vicio que está acabando con muchos, e incluso llegan las personas a tener desempleo, pérdida en la productividad. Y por eso es que Pablo nos da un contraste importante de que no debemos ser parte de esas obras ni inclinarnos por este vicio, sino llenos del Espíritu Santo. Y Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de ebriedad, mientras que el alcohol es un depresivo, porque oprime su autocontrol, su sabiduría, su balance y juicio. El Espíritu Santo es un estimulante. Él mueve cada aspecto de nuestro ser
para una mejor y perfecta actuación. Entonces el ser llenos no solo debe ser un evento único. Hemos escuchado, ¿no?, la llenura del Espíritu Santo ahí en la palabra escrita. No debe ser solamente un evento que sucedió una vez, sino el ser lleno del Espíritu Santo debe ser constante búsqueda, pidiendo ser lleno y recibiéndola por la fe que el Señor ya nos ha entregado. Mucha de la debilidad y derrota en nuestras vidas espirituales puede ser atribuida al hecho de que no estamos siendo constantemente llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces mira qué qué consecuencias graves tiene el no tener una vida llena del Espíritu Santo. Y termina esta primera parte con los versículos 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, vamos a tener un deseo de adorar a Dios y de animar a otros a la adoración a Dios. Pero si no estamos llenos, no vamos a querer ni levantar nuestra mano. Aunque aquellos que están llenos del Espíritu Santo tienen una característica especial, es que alaban al Señor de manera natural, y la alabanza se convierte para ellos una manera, una forma de vida. ¿Por qué? Porque ya están llenos del Espíritu Santo. Esta es una cualidad importante en la vida en el Espíritu, que es adorar y caminar en alabanza delante de nuestro Dios. Y siguiendo analizando este pasaje, dice, siguiendo salmos con himnos y cánticos espirituales. Esta variedad sugiere que Dios se deleita en adoración creativa y espontánea. ¿Y qué pasa para aquellos que dicen, no, yo no sé cantar? Escuche, el lugar más importante para nosotros de tener una melodía para el Señor es en nuestro corazón. Muchos quizás que no cantamos bien, muchos que quizás no entonan bien, lo más hermoso que puede hacer es que hay una melodía en su corazón de alabanza y adoración al Señor. Pero ¿sabe cómo y cuándo se consigue? Cuando comenzamos a llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Y eso se consigue dando siempre gracias por todo al Dios. Aquel que está lleno del Espíritu Santo estará lleno de acciones de gracias. Un corazón que siempre hace reclamos no va de la mano con el Espíritu Santo. Entonces bien, es una conclusión interesante. Queremos vida en el Espíritu, hay que olvidar la oscuridad y caminar en amor. En la luz de Cristo también nos dice, y cuando caminamos en la luz, en el amor de Cristo, hay resultados. Uno que tiene el Espíritu Santo adora a Dios, pero también dijiste algo importante, está lleno de acción de gracias, porque si tú no tienes agradecimiento a Dios por la vida que te da, pues en ti no está el Espíritu Santo, porque también es un fruto del Espíritu Santo, agradecer lo que Dios hace en nuestra vida. Y vamos a concluir en esta tarde de esta manera. La primera parte del capítulo 5 que hemos tratado el día de hoy, hemos podido dar a conocer versículo 1 hasta el versículo 20. Bueno, y Pablo presenta un llamado a la pureza en todas las áreas de nuestra vida, si es que ya somos parte del pueblo del Señor y andamos en la luz. ¿Qué incluye esto? Nuestra mente, las relaciones, la forma en que hablamos, tiene que ser puro delante del Señor. Y el apóstol Pablo nos insta a imitar a Dios porque dice que Dios es santo, 3 veces santo, aprendiendo de su carácter, aprendiendo cómo actúa y recordando que todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Ya no debemos vivir más gobernados por las tinieblas, sino por la luz de Cristo, y vivir llenos del Espíritu Santo para poder lograrlo. Y es así que la forma del poder del Espíritu Santo es creer las promesas de su palabra, porque que es la palabra de la promesa la que nos llena de esperanza, y la esperanza nos llena de gozo, y el gozo rebalsa en el poder y libertad para amar a nuestro prójimo. Esto es la plenitud del Espíritu Santo.